Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Pues hoy les traigo un video que seguramente resonará entre todos los cubanos que viven fuera de la isla. Y es que cada vez que digo que soy cubana, pues hay una serie de preguntas que me hacen un tanto sorprendentes. Vamos, por llamarlo de alguna manera. Desde estereotipos que tiene la gente sobre los cubanos hasta preguntas relacionadas con malos entendidos históricos. Así que hoy vamos a desmentir algunas de esas ideas, digamos, un poco erróneas y algunas absurdas. Así que si tienes curiosidad sobre Cuba, sobre cómo son las personas allí y alguna vez te has topado, o incluso si eres cubano y te has topado con estas preguntas, pues quédate, porque este video es para ti. Empecemos con una de las preguntas más típicas, que muchas veces ni siquiera es una pregunta, es algo que dan por hecho. Me dicen, por ejemplo, me han dicho, ¿eres cubana? Pues entonces seguro bailas salsa. A ver, este género, la salsa, que en Cuba le llamamos más bien casino al baile y al género musical, pues salsa o música popular bailable, que viene siendo una fusión entre, no sé, reggaetón y salsa. A ver, obviamente la salsa es algo importante de nuestra cultura y Cuba ha dado grandes músicos y bailarines, pero eso no significa que todos los cubanos sepamos o tengamos que bailar salsa, para nada. Más bien yo creo que muchos de mi generación y generaciones posteriores a la mía pues no tienen ni idea de bailar salsa. Cuba es un país muy diverso, con múltiples influencias, tanto culturales como musicales, como de todo tipo. Hay cubanos que se identifican con otros géneros musicales, como por ejemplo el reggaetón o el reparto, que es un género, yo creo que se inventó en Cuba, o incluso géneros más internacionales que no tienen nada que ver con la cultura caribeña, ni Cuba, ni Hispanoamérica. O sea, no podemos asumir que todos en un país practican una tradición cultural de manera uniforme. Cuba tiene una rica diversidad, pero la salsa no es, a pesar de ser emblemática, pues no todos los cubanos se identifican con ella. Otra de las preguntas frecuentes que me hacen es si todos los cubanos fuman tabaco. Sabemos que el tabaco cubano es famoso en el mundo entero, sobre todo los puros o los habanos, pero eso no significa que todos los cubanos seamos aficionados al tabaco, sobre todo al hábito de fumar. De hecho, muchos de los cubanos ni siquiera han probado un habano o un puro. Yo, por ejemplo, en Cuba lo probé una vez y después lo probé por segunda vez en mi vida acá en España. Aunque el tabaco es una parte importante de la economía y la imagen de Cuba, pues este no es un hábito generalizado entre todos los cubanos. Incluso en Cuba se consume mucho más el cigarrillo normal que el tabaco propiamente dicho. Fumar puros o tabaco es más bien una tradición que se ha mantenido viva gracias a la exportación y al turismo en la isla. Pero la realidad es que el consumo de tabacos en Cuba no es mayor a la de otros países. Es interesante ver cómo un producto que representa tanto a la economía cubana, pues puede marcar como un estereotipo de, de todo un país, vaya. Al final el tabaco es solo una parte de nuestra identidad, pero no nos define del todo como cubanos. El ron cubano, otro símbolo de nuestra cultura, lo cual también da pie a otra de las preguntas frecuentes o incluso cosas que dan por hecho de que si soy cubana tengo que beber ron o me tiene que gustar el ron. Pues les confieso que hace muchos años para acá, pues el ron no me gusta nada, o sea, no puedo ni olerlo y eso que es una bebida frecuente en fiestas, en reuniones o celebraciones entre los cubanos, pero bueno, yo cuando era más joven sí lo consumía, sobre todo cuando estaba en la universidad. Incluso ron de muy mala calidad, no era Habana Club ni nada de lo que se conoce fuera de la isla. Era, entre los universitarios tenemos un nombre para la bebida de los universitarios, que es un ron malísimo, que se llama chispa de tren. O sea, si lo dices bien, se dice chispa de tren.
Ya se pueden imaginar lo malo que estaba eso. Pero como eres universitario, no tienes presupuesto, pues eso es lo que toca. Sí, antes consumía cuando iba a fiestas y tal, con mis amigos, pero mis peores momentos de borrachera ha sido con ron. Y a partir de ahí, pues ya no. Creo que ya me he hecho un poco mayor como para beber como lo hacía antes. Pues el ron sí es un producto importante en la economía cubana y tiene un valor histórico, cultural y económico significativo, pero obviamente no es una bebida que todos consumen. Como en cualquier otro país, las preferencias de bebidas pues varían, depende de cada persona. Yo entiendo que es fácil asociar a un país o a las personas que viven en él con sus productos más icónicos, pero es importante no asumir que todos los habitantes los consumen, ya que Cuba es mucho más que ron y habanos. Una de las preguntas más delicadas que me hacen es sobre los balseros. Si todavía existen los balseros, conozco a alguien que se ha ido en balsa. Y sí, los balseros existen y es una parte dolorosa de nuestra historia, ya que hay muchas personas que han arriesgado su vida en busca de un futuro mejor. Pero eso no significa que todos los cubanos tengamos una conexión directa con esta experiencia. La emigración en balsa es una de las muchas vías que el cubano ha encontrado para salir del país. Pero obviamente no todos han vivido esa experiencia ni todos conocen a alguien que lo haya hecho. Esta pregunta me sorprende mucho cada vez que la escucho. ¿Por qué eres tan blanca? Si en Cuba todos son negros o mulatos. Pues Cuba es una isla extremadamente diversa, con una mezcla de etnias, orígenes, razas. Hay personas de todas las tonalidades de piel, desde personas muy rubias, blancas, de ojos claros, hasta personas pues de la raza negra, de piel oscura. Cuba es el resultado de una mezcla de culturas y razas que se han fusionado pues a lo largo de la historia. La población cubana incluye descendientes de europeos, africanos, indígenas y asiáticos. Generalizar cómo se debe ver una persona por el país donde haya nacido, pues es una simplificación un poco injusta sobre lo que representa la complejidad de un pueblo o una nación. Esta otra pregunta que me han hecho sí me hace mucha gracia y es si todos los cubanos aman a Fidel Castro. Fidel Castro fue una figura central o aún lo es, aunque ya no esté vivo, en la historia de Cuba, desgraciadamente. Pero los sentimientos hacia él, como ya se pueden dar cuenta, son muy variados. Hay personas que no quieren ver la realidad y lo siguen viendo como un héroe y otros, pues como yo, que lo ven como todo lo contrario. La historia de todos los países es compleja y los sentimientos hacia los líderes pues no siempre son del todo homogéneos. Otra de las preguntas más comunes y quizás la más incómoda porque mi reacción siempre es como que, ¿en serio? Y es que si soy comunista. O sea, ser cubano no implica que automáticamente tengas que ser comunista o pertenecer a la derecha o la izquierda, a un lado u otro. En Cuba, como en cualquier otro país, todos tenemos libertad de pensamiento, aunque no podamos expresarlo ni podamos demostrar nuestra inclinación política, pero obviamente el que tiene un poco de sentido común sabe lo que pasa y sabe que el comunismo ha sido el causante de todos nuestros problemas. Esta pregunta como que no tiene mucho sentido que me la hagan estando yo acá fuera de la isla, porque si fuera comunista, pues no me hubiese ido de Cuba. Otra pregunta que suelen hacerme es que si es verdad que la universidad en Cuba es gratis o más bien la educación completa. A ver, en Cuba la universidad, la educación en general y la salud son públicas. Aunque la educación y la salud, ya voy a hablar de las dos, aunque lo que más me preguntan es por la universidad, no tenga un coste monetario, eso no significa que no haya desafíos. Las cosas públicas, obviamente, no es que sean del todo gratis, porque al final en Cuba te tienes que comprar pues los materiales de estudio, sea libreta, mochila, uniformes,
zapatos, todas esas cosas. Y el transporte, que bien caro sale el transporte en Cuba y es pésimo. Muchas veces no llegas a tiempo a las clases y, bueno, en fin, muchos jóvenes enfrentamos dificultades como escasez de recursos, escasez de oportunidades laborales una vez graduado de la universidad y muchos entonces deciden ni siquiera ir a la universidad porque su prioridad es emigrar, o sea, salir del país o, por ejemplo, te da más negocio, te da más dinero irte a trabajar a un bar que incluso trabajar de médico muchas veces. Entonces, sí, no tiene coste monetario, pero tiene otros costes que no compensa. Y como les digo, aunque la universidad sea gratis, o sea, no hay un coste monetario, esto no te garantiza un futuro profesional estable. En Cuba eso creo que es algo que no existe. Bueno, y ahí lo tienen, algunas de las preguntas más comunes y algunas un poquito absurdas que me hacen cuando digo que soy cubana. Espero que este video les haya aportado el hecho de entender mejor la realidad de los cubanos, tanto fuera como dentro de la isla. O sea, desmentir algunos de los mitos o estereotipos que tienen respecto a nosotros, ya que no son más que mitos, no es la realidad. Si eres cubano o si has decidido salir de tu país y emigrar y te han hecho alguna preguntilla un poco absurda o que ronda por este estilo, pues házmelo saber en los comentarios. Y no olvides, soñar es gratis y suscribirte también. Y hasta aquí, nos vemos en el próximo. Chao.